a quedar sin pila. Ok. Y lo peor de todo es que esa persona 8 horas en su no, también me 7.5. 7 menos 1 minuto. Hubiéramos venido a despertar. Y lo tienen que cuidar. Pues ahí estamos todos esperando que te cuidaran. No se vaya a robar el Tomógrafo. Con las piezas. La idea de eso, robarse una pizza. Ah, le faltó. Es que no le encuentra. Híjole, pues no lo trae. Le faltó. Y el Pablo con la bolsita llena de tortillas. Le faltó. ¿Qué descuidado es ese ingeniero? Ok, buenos días compañeros. Yo soy Javier Osvaldo Gómez Santoyo, presidente de tercer año de Humanite 1 en León. Hoy les voy a exponer el tema de osteonecrosis. Vamos a abordar necrosis avascular, Leckalve-Perthes, epifisiolisis y epifisiolistesis de la cabeza femoral. Bueno, comenzando, vamos a comenzar por definir la osteonecrosis. La osteonecrosis como tal es la muerte de los componentes del hueso, ya sea la médula ósea y propiamente el hueso, ya sea el trabecular como el cortical. Esto es secundario a un proceso de disminución o ausencia del flujo sanguíneo. Entonces, se tienen otros términos que algunos autores los utilizan como símiles, como definiciones equivalentes, que es la necrosis avascular o isquémica o aséptica, e incluso el infarto óseo. Sin embargo, el infarto óseo se ha utilizado más para definir a la necrosis que no se encuentra por debajo del cartílago articular. Sin embargo, el resto de estas definiciones, como es la necrosis avascular, sí es por esta necrosis subcondral. La necrosis avascular se presenta en pacientes menores de 50 años y el promedio generalmente es entre los 20 y 40. Anualmente se registran entre 10.000 y 30.000 casos en Estados Unidos, y representa la tercera causa de retraso articular en el Reino Unido de la articulación coxofemoral. Es más frecuente en hombres, con una predilección de 5-1 frente a las mujeres, y en cuanto a su etiología es traumática y no traumática. Las traumáticas son las más frecuentes, siendo la luxación de la articulación coxofemoral la más común. Sin embargo, también se encuentra la fractura de la cabeza femoral, así como el tratamiento de la misma, ya sea con los tornillos de desplazamiento intramedulares, que son los que se han encontrado más asociados a la osteonecrosis o necrosis avascular. También hay otras causas. La segunda, de frecuencia no traumática, es por uso crónico de esteroides. Estos pacientes, por ejemplo, los trasplantados renales o aquellos pacientes reumatológicos, por la presencia de corticosteroides en su cuerpo, estos condicionan un origen patogénico, una patogenia que puede ser secundaria a embolismos grasos o a un aumento de la presión de la médula intraósea, ya sea por un aumento de los lípidos o por una lesión intravascular. La razón la causa, pues mencionan las literaturas que son de estos múltiples factores. Otra causa es el alcoholismo. Más de 400 mililitros al día se relaciona con el aumento de la presión de la médula ósea, lo cual disminuye el flujo sanguíneo y condiciona a un factor de riesgo para la formación de necrosis avascular. La hiperlipidemia también por la embolia grasa y por aumento de la presión intramedular, por aumento de los lípidos en la médula ósea.
Otras patologías como el lupus se potencian o tienen sinergia con los corticosteroides, que es su tratamiento, así como los anticuerpos, los autoanticuerpos que pueden causar lesión vascular, obstrucción vascular intramedular. Otras enfermedades como las de enfermedades de células falciformes que causan también émbolos, enfermedad de Gaucher, que porque es causa una arteritis y su tratamiento con corticosteroides causan vasoconstricción, obstrucción y aumento de la presión intramedular. También enfermedades más raras como la enfermedad por descompresión de Casson, es por una liberación de nitrógeno del torrente sanguíneo, lo cual aumenta la presión intramedular y causa el riesgo de necrosis vascular. La leucemia linfobástica aguda por el reemplazo por las donaciones de células madres hematopoyéticas, se ha notado que tienen mayor riesgo que aquellos que solamente le dan quimioterapia y radioterapia. El VIH es controvertido, ya sea por su tratamiento o propiamente por él mismo. Los antirretrovirales en algunos casos mencionan que sí están relacionados con la necrosis vascular y no con y también cambios genéticos. Pues hay que recordar que las traumáticas, su patogenia más que nada va a ser por la interrupción de la circulación en cualquiera de los del trayecto del transcurso de los vasos, y puede ser arterial o también puede ser secundariamente venoso. Para estudiar estos pacientes por medio de resonancia magnética, como ya lo hemos visto en la clase pasada, tenemos el protocolo básico en donde tenemos un coronal de Stier de la articulación coxofemoral bilateral o panorámico de toda la pelvis. También optar, ya que si estábamos enfocándonos en una de las articulaciones la cual sea la afectada, se toma un coronal en T1, un coronal en densidad de protones o en T2 o en una intensidad intermedia. También un sagital en densidad de protones T2 o intermedia, en este caso pues es una intermedia, y un axial orbital en densidad de protones. Sin embargo, pues conforme veamos las patologías se van a dar cuenta que hay otras proyecciones, otras adquisiciones que son utilizadas frecuentemente. Bueno, las características por resonancia magnética de la necrosis vascular es que inicialmente el paciente pues no va a ser sintomático. ¿Por qué? Porque es la etapa inicial, la etapa vascular. Entonces solamente se va a poder observar edema en la médula ósea. Como se puede ver en esta imagen de resonancia magnética por la edad de T1, en la articulación coxofemoral del lado derecho, las flechas están señalando una zona hipointensa en comparación a la médula ósea, que compromete tanto la epífisis como con la metáfisis proximal del hueso femoral. Esta etapa puede durar entre semanas o meses, y los siguientes cambios que vamos a observar van a ser secundarios al inicio de la reparación de esta lesión, como por ejemplo en esta imagen de resonancia magnética coronal ponderada en esta ponderada ¿cómo se llama? En Stier, en donde vamos a poder observar que los asteriscos señalan la zona de necrosis vascular, la cual está confinada por una doble línea, o en sí, que es el signo del doble anillo o del doble halo, que se menciona en la literatura, que se compone por un halo interno, el cual es hiperintenso, y está pues formado, o más bien representa el área de granulación o de reparación, en donde la actividad osteoclástica y osteoblástica están causando la reparación del hueso dañado. Entonces, este hueso que pues necrótico tiene riesgo por lo mismo, porque tiene actividad osteoclástica de que tenga un vencimiento o un hundimiento, observándose como fracturas subcondrales. ¿Okay? La segunda línea externa es hipointensa,
como pueden ver, esta es hipointensa en todas las secuencias, porque inicialmente y casi simultáneamente es por un repaso fibrótico y posteriormente esclerótico que está confinando esta lesión, y externo a la misma pues ya está la médula ósea. La E representa efusión o derrame articular, y estas flechas están señalando un signo que se llama signo de la media luna, porque en este paciente ya tuvo una fractura subcondral que en las imágenes en T2, condiciones en T2 o susceptibles al líquido, se ve hiper, y en las T1 se ve hipo. En estas dos secuencias de resonancia magnética ponderadas en T1 y en T2, lo que podemos observar es que primero tiene el signo de la media luna, porque tiene una fractura subcondral. Los asteriscos en T1 se observan la zona que tiene una intensidad muy similar a la grasa y está bordeada por un anillo que es hipointenso, una línea hipointensa. En cuanto a la secuencia ponderada en T2, se observa el signo de la media luna, se ve hiperintenso, el hueso necrótico que se ve con una intensidad similar a la de la médula ósea sana, y se ve el signo de la doble línea o el doble anillo, con el interno que es hiper y el externo que es hipo. ¿Okay? En esta secuencia de resonancia magnética ponderada en T1, lo que podemos observar aquí es que en donde está la médula ósea sana se observa una zona de edema, se ve hipointenso, y esto frecuentemente se puede observar en los pacientes. Y en las imágenes susceptibles al líquido, como T2 y STIG, se va a ver hiperintenso. Otros cambios que se pueden observar es que a nivel subcondral se tiene irregularidad de la superficie y presencia de algunas zonas quísticas. En este caso solamente está señalando esta flecha vacío, es una superficie irregular. En cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación Steinman, la cual habla sobre la necrosis vascular de la cabeza femoral. Lo clasifica de 0 a 6. El 0 es cuando no tiene ninguna información de radiológico, tanto en placa como en resonancia magnética, ni tampoco en estudios de camografía. El grado 1, radiológicamente estos pacientes se pueden observar normales, pero ya por resonancia magnética pueden presentar algunos cambios. Por ejemplo, en esta resonancia magnética ponderada en T2, lo que podemos observar es que en la articulación coxofemoral del lado izquierdo se observa una hiperintensidad en la epífisis femoral. No hay un cambio articular como en las previas, ya sea el signo del doble anillo, tampoco se ve irregularidad en la superficie, tiene una adecuada coherencia la cabeza con el acetábulo. Sin embargo, pues se ve una zona hiperintensa, como ya les había comentado al principio, pero al inicio solamente puede haber edema, se puede ver hiper en las secuencias susceptibles al líquido. Del lado derecho vemos esta imagen de resonancia magnética ponderada en T2, en la cual podemos observar ya cambios superficiales, incluso hay aplanamiento de la cabeza del fémur, y no hay una concordancia adecuada con el acetábulo. En comparación, lo podemos ver con la articulación contralateral. La cabeza femoral pues se encuentra hiperintensa, secundario pues a este proceso necrótico. En este caso es un estadio 4. Y en algunos pacientes optan los traumatólogos por disminuir la presión intramedular. Por eso es que es lo que está señalando estas flechas. Esta zona hiperintensa es la zona en donde se introdujo pues un liberador de presión. Sin embargo, lo que
importa aquí es que en la cabeza femoral se observa la presencia de un colapso subcondral por el signo de la media luna. En este caso es un estadio 3. Otra clasificación que fue propuesta por Mitchell en 1987, también sobre la necrosis avascular de la cabeza femoral, es esta, la clasificación Mitchell. Y se utilizan solamente secuencias en T1 y en T2. Divide en 4 etapas, de la A a la B. En este caso, en esta resonancia magnética ponderada en T1 y en T2 del mismo paciente, lo que podemos observar es que en la articulación coxofemoral del lado derecho se presenta con una zona de necrosis avascular que se ve hiperintensa en comparación, bueno, se ve intensa a la médula ósea y pues está bien delimitada con el signo del doble. En cuanto a esa zona en la ponderada en T2 se observa una señal de intensidad intermedia. Entonces en este caso el autor lo consideraba como una etapa A. Y en esta etapa se considera que es análoga a la grasa. Del lado contralateral lo que podemos observar es que en T1 y en T2 se ve hipointensa en comparación con la médula ósea y se le considera del lado izquierdo una etapa de análoga a la fibrosis. En este otro paciente del lado izquierdo se observa otra etapa D. Como pueden ver, la zona de necrosis se ve hipo en tanto el T1 como el T2. Sin embargo, del lado derecho se observa hipointensa en T1 y más hiperintensa en T2, pero es la zona del cuello de la metáfisis, como podemos ver aquí. En este caso el autor mencionaba que se le consideraba como una etapa C. Ahora, en este último paciente, lo que se observa es que tanto en T1 del lado izquierdo de la coxofemoral se ve hiperintenso como en T2, y esta se menciona como una etapa B o de sangrado agudo por Mitchell. Y por último también se menciona otra clasificación, es la de ARCO, en donde solamente le da 4 estadios con cambios por imagen. El 1 es cuando apenas presenta algunos cambios anormales por resonancia magnética, pero la placa se encuentra normal. Hay ausencia de síntomas en algunos casos y en otros no. El 2, del 2 al 4 los síntomas están presentes. En el 2 hay cambios diagnósticos de resonancia magnética, pero pues más se basa en las placas, porque aquí ya maneja cambios trabeculares en el hueso subcondral. En el 3 pues ya son con datos de fractura, el signo de la media luna o colapso del hueso, y en la 4 ya son cambios en la cabeza, en la morfología de la cabeza femoral por un espacio articular variable. Bueno, otra osteonecrosis que como tal se maneja por separado es la Calvert-Perthes, es la osteonecrosis de la cabeza femoral en pacientes pediátricos. Se va a encontrar en menores de 15 años, entre 0.4 y 29 por cada 100.000 pacientes menores de 15 años. Su pico es a los 6 años y es más frecuente en hombres, de 4 a 5 veces en comparación con las mujeres. Se asocia más con pacientes que tienen bajos recursos, que nacieron prematuros y con restricción de crecimiento intrauterino. Generalmente es monolateral, pero del 10 a 15% pueden presentarse bilateralmente. Los datos clínicos son pacientes que tienen manchas claudicantes secundario al dolor. Sin embargo, en algunos pacientes se puede observar nada más dolor en la rodilla ipsilateral y disminución del rango de la movilidad, principalmente en los movimientos de abducción y de rotación interna. La necrosis avascular de la cabeza femoral en la infancia o la Calvert-Perthes
No tiene un origen bien establecido, o sea, una etiología que está bien identificada. Sin embargo, pues sí se tiene el consenso de que pues por una disminución del flujo vascular subcondrado. Este puede ser por un trastorno transitorio de la maduración del cartílago epifisiario o por microtraumatismos. También se ha observado en pacientes con hipercoagulabilidad y en aquellos que tienen un crecimiento excesivo del cartílago articular, causando una incongruencia de la cabeza con el acetábulo, y esto puede evolucionar hasta una artrosis temprana. Bueno, en cuanto a la patogenia, se observan 4 fases, o se describen 4 fases. Una fase inicial o de necrosis, que como ya habíamos visto en la osteonecrosis, pues nada más es la necrosis de la zona. Después la fase de la fragmentación, que es el inicio del proceso de reparación. La reosificación, que tiene 2 tipos de neovascularización, ya sea por revascularización de los vasos ya existentes o por una neovascularización que generalmente es transepifisial y transfisial. Y una fase de cicatrización en donde pues ya el hueso se reformó, ya se unieron los islotes óseos dentro de la necrosis, se volvió a modificar. En estas imágenes de un niño de 6 años que tiene un mes con coxalgia, se presentó con radiografías normales. Se le realiza una resonancia magnética y, como podemos observar en T1, lo único que llamaba la atención es que tiene líquido libre en la articulación coxofemoral derecha. Sin embargo, las cabezas femorales se ven con una intensidad de señal similar de manera bilateral, y el cuello, o bueno, la metáfisis, no tiene mucha variación entre ellas. ¿Okay? En la potenciada, en la STIL, se denota más pues el líquido libre, las cabezas femorales se ven muy similares las dos, la fisis se ve igual en ambas. Sin embargo, en este caso se optó por realizarle una resonancia magnética con medio de contraste. De hecho, se ha investigado utilizar la resonancia magnética con medio de contraste dinámico. ¿Por qué? Porque como estos pacientes llegan, pues clínicamente ya son encontrados tardíos, y por las imágenes convencionales en resonancia magnética inicialmente no se encuentran cambios de necrosis, las imágenes con gadolínio pueden darnos una idea de que esa zona está avascular. Por ejemplo, pues este mismo paciente, en la articulación coxofemoral del lado derecho, se observa que no tiene un reforzamiento, a diferencia del lado izquierdo. Aunque el líquido libre de la cavidad de la articulación nos podría dar una idea, o pues es un signo también temprano de esta patología, pues tendrían que descartar otros diagnósticos diferenciales que también pueden causar este derrame articular. Entonces, el uso de este método se ha estado estudiando también recientemente, y han visto que pues tiene mejor pronóstico, porque como el diagnóstico es más temprano, el tratamiento es más oportuno y disminuye el riesgo de complicaciones, de secuelas en estos pacientes. En esta resonancia magnética, ponderada primero en T1 y después en STIR, lo que podemos observar es que hay una zona que está hipointensa en la epífisis del fémur del lado izquierdo, como se encuentra al derecho. También hay una irregularidad en la superficie, y esta flecha lo que está señalando es una hipertrofia del cartílago articular. En STIR se observa que tiene derrame articular, y se ve una imagen de media luna porque tiene un colapso subcondrado. También a nivel de la metáfisis ya presenta edema.
En cuanto a su clasificación, primero se hizo la clasificación por Caterham y posteriormente se agregó el sistema de Herring. La clasificación por Caterham la divide en 4 grupos, en donde es por compromiso de la área total de la epífisis de la cabeza femoral. Esta clasificación en el grupo 1 es cuando el compromiso es menor a 1/4 de la epífisis. El 2 es que es menos de 1/2. El 3 es cuando el compromiso es casi completo, pero es mayor del 50%. Y el 4 es cuando ya está totalmente afectada toda la epífisis. Herring divide en pilares medial, segmental y lateral. El lateral es el que es más importante porque es el que nos determina si la reparación es por una neovascularización o una revascularización de los vasos preexistentes. El pilar lateral, cuando se encuentra preservado, no se encuentra afectado por la necrosis y en las imágenes dinámicas presentan un reforzamiento, se considera que tiene un mejor pronóstico porque su reparación es por revascularización y no neovascularización. Lo dividen A, B y C. A es que pues no tiene compromiso, B es que tiene menos del 50%, como en este caso de aquí. Y en esta representación gráfica, pues tiene C, es porque es más del 50% del pilar lateral. Ahora, en estas imágenes de resonancia magnética ponderadas en STIR y en T1 con la administración del lado lineal, lo que podemos observar es que en la articulación coxofemoral del lado izquierdo, la articulación ya tiene vencimiento, tiene un signo de la media luna. Sin embargo, lo que señala la flecha vacía es que esta zona es una zona de edema que se encuentra atravesando la epífisis, lo cual nos está dando en este caso de que el paciente tiene una reparación por neovascularización a través de la epífisis. Entonces, este paciente tuvo un peor pronóstico. En la imagen axial obliqua, lo que podemos observar es que el reforzamiento con gadolíneo es a nivel de la epífisis. También otra técnica, otro modalidad de imagen es la tomografía por resonancia magnética. No me manejaban mucho de la estilografía y otras ya la que manejaban me mencionaron que no es tan frecuente observarla, ya sea por la disposición de los recursos y por la dificultad de comparación solamente a hacer una dinámica. En este paciente se observa después de la aplicación de medio contraste interarticular la presencia de lesión a nivel del rodete glenoideo. También hay una afección a nivel de la superficie epifisiaria, ya que se ve más irregular, y se puede observar una imagen en asa de Valle, en esta imagen en sagital. Bueno, en cuanto a la epifisiolisis de la cabeza femoral, presenta una epidemiología tanto en hombres como en mujeres de manera diferente, con un rango de edad en hombres de 10 a 17 años y un pico de 12 a 13 años. En mujeres es de 8 a 15 y el pico es de 11 a 12 años. Es más frecuente en hombres y la incidencia va de 10 en 100.000 pacientes. La incidencia va a aumentar con factores de riesgo como son la obesidad infantil y en la adolescencia, ya que la epifisiolisis como tal es una fractura, la cual, aunque mencionan algunas bibliografías, incluso la empalma con la epifisiolistesis. Epifisiolisis pues básicamente es la separación de la metáfisis y la epífisis como una fractura Sauter tipo 1 relacionada con el estrés, y pues se asocia con la adolescencia porque es una etapa de crecimiento acelerado en la cual hay mucho estrés en la articulación a nivel de la fisis también. El 20% es bilateral, y si no es bilateral, 20-40% desarrollarán bilateralidad.
Otros factores de riesgo también es en pacientes que tienen insuficiencia de la hormona de crecimiento y están en reemplazo con la misma. En pacientes con raquitismo o con osteomielitis también se ve afectada la frecuencia de presentación. Y en casos más raros como en el panhipopituitarismo, hipotiroidismo, la osteodistrofia renal y en pacientes con quimioterapia y radioterapia. En cuanto a la clínica, el dolor es gradual. El 15% va a presentar también dolor en la rodilla ipsilateral. Y estos van a presentar un signo que se llama signo de Dreman, en el cual al realizar una flexión de la articulación, estos pacientes van a tender a hacer una abducción o rotación externa. Sin embargo, también se puede observar sin hacer esa flexión asistida, sino que ellos voluntariamente o involuntariamente tienen la flexión y están en rotación externa. Bueno, como se observa en el esquema, en comparación con la imagen de resonancia magnética ponderada en T2 de coronal, se muestra la placa de crecimiento o la fisis, que tiene una mayor amplitud a la esperada. También se asocia con derrame articular. En la proyección axial oblicua nos permite ver que no hay un desplazamiento posterior de la metáfisis sobre la epífisis. Como ven, pues todavía están alineadas, solamente hay una separación de la misma y zonas superintensas inferiores a la esta porque están representando el edema dentro de la metáfisis. La espondilodistesis de la cabeza femoral, como tal, ya es el desplazamiento de la epífisis sobre la metáfisis, proximada a la zona hipertrófica de la fisis o catedra de crecimiento. Para estos casos se utilizan las proyecciones de Lowenstein o de ancho de rana. Y por ejemplo, en esta imagen en ancas de rana o Lowenstein, lo que están señalando las flechas es que hay un desplazamiento hacia posterior y superior de la metáfisis sobre la epífisis y también hay una lesión subcondral en la epífisis. Se asocia con una disminución de la mineralización en esa zona en comparación con la punta lateral. En este acercamiento de la articulación coxofemoral izquierda, lo que está representándose es el ángulo de Southwick, el cual se utiliza para ver el grado de severidad, ya sea leve, moderada o severa. El leve es cuando es de 0 a 30 grados y se observa pues el desplazamiento de la metáfisis con la epífisis. De 30 a 60 es cuando es moderado y más de 60 es cuando es grave. En este caso pues se va a trazar una línea de la metáfisis y otra en el eje central de la epífisis y se traza el ángulo entre estas dos. En este caso pues es una episodistesis leve de la articulación coxofemoral izquierda. En este caso pues también se observa una placa en Lowenstein en donde la articulación coxofemoral del lado izquierdo tiene un desplazamiento posterior de la metáfisis sobre la epífisis posterior y superior de grado leve. Esto es que representa menos de un tercio. Como podemos observar, pues se divide en tercios la metáfisis y el desplazamiento es menor de un tercio de este mismo o menos del 33% de la superficie. Se traza el ángulo de Southwick y pues da un ángulo de 23 grados. ¿Okay? Y por resonancia magnética, en esta imagen de resonancia magnética ponderada en T2 de doble eco, adquirida en axial oblicua, lo que podemos observar es como la metáfisis está desviada o desplazada hacia posterior y compromete menos de un tercio de la superficie de distancia. La moderada es entre un tercio y 2 tercios
de la superficie o es hasta 50% de la misma. Como pueden ver en esta proyección AP de ambas articulaciones posturotemporales, tienen desplazamiento superior la metáfisis sobre la epífisis de hasta el 50%, considerándose moderado. En resonancia magnética, moderada en STIR en este caso, lo que podemos ver es que ambas epífisis se ven reducidas en tamaño. Y del lado izquierdo está asociado con edema. Este paciente desarrolló necrosis avascular. Y en la proyección axial oblicua lo que podemos observar es como hay un desplazamiento de más de un tercio de la angulación de la articulación. Esta imagen que se ve como que la epífisis está muy reducida de tamaño es porque el corte que se presenta es a este nivel, entonces pues se ve reducida solamente por el desplazamiento. También en esta resonancia magnética con T2 en coronal, lo que vemos es que en la articulación coxofemoral derecha tiene un desplazamiento de más de un tercio. Y en la axial oblicua, en la axial se ve también el desplazamiento hacia el posterior. Y en la severa, en este caso es un paciente pediátrico el cual padece raquitismo, y en esta placa anteroposterior de la pelvis se observa lo que señalan las flechas, es que las cabezas femorales se ven con una pérdida marcada de la mineralización ósea y un desplazamiento hacia el cráneo de las metáfisis, entonces hay una incongruencia severa de más de 2 tercios. Por resonancia magnética, pues también podemos observar en este caso, en esta molécula T1, que la metáfisis está hacia superior y es más del 50%, o sea, ya está en más de los tercios. Y pues se ve algo. Hola, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario o duda? ¿Nada? Ujú. De las tres clasificaciones de la necrosis avascular, ¿cuál es la que más se emplea o utiliza en plastia? Híjole. Acuérdense que les había comentado que las clasificaciones que están obligadas a utilizar son todas las clasificaciones que son internacionalmente aceptadas. Ninguna de estas lo es. Lo que sí es que las clasificaciones que están que se utilizan para la necrosis avascular nos hablan de la temporalidad. Puedes tú no clasificarla, pero decir lo que estás viendo. Es decir, por ejemplo, en la de Mitchell, que es como la más viejita, pero yo creo que es una de las que más nos ayudan, porque nos habla de la intensidad de señal del hueso respecto a la temporalidad. Es decir, nos habla de una etapa A en la que no tenemos ningún cambio, o una etapa D en la cual ya tenemos una fibrosis. Entonces, no necesitan clasificarlos, ustedes digan lo que encuentran y eso está bien. No me gustan, o sea, no es necesario que las use, pero la más aceptada, así de que se usa, es la previa, que se me olvidó el nombre.
La primera que pusiste, esa, la de Stenberg. Ajá. Esa es la que más se usa. Pero yo creo que con que sepamos lo que vamos a buscar, con eso está bien. Yo tengo una pregunta para los chicos de León. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de la secuencia dinámica contrastada? ¿Qué voltean? No sé qué Díganle que es para limitar Hola. áreas viables y no viables de tejido. Así se van a- Áreas viables. Para limitar áreas viables y no viables. Yo puedo- Ay, Ok. No, Doctora. No, tú eres el ponente. doctora, ¿Mm? ¿es para limitar las áreas viables y no viables del tejido o es a lo que he entendido? Hola, ¿quién eres? Ay, soy Pablo, ¿Cuál es R1 de aquí, de la T1. Ok. ¿Y tú qué opinas? ¿La harías o no? En caso de ser viable, de acuerdo al paciente y a su clínica, yo diría que no estaría de más. O sea, estaría bien hacerla. Ok, la harías. ¿Alguien más? Pero quiere alguien más. Acá en Aguascalientes, ¿alguien tiene algún comentario sobre esto? ¿Qué opinas? Quiere chilaquiles. ¿Nadie? Les pregunto porque la clase pasada tampoco tuvieron dudas y en esta tampoco. O sea, o ya lo saben todo o no les interesa. ¿Verdad? Bueno, hola doctora, soy R2 de aquí de León. Pues de lo que yo había visto decía que en realidad era poquito su utilidad respecto a resonancias no contrastadas, pero que sí podía servir como para diferenciar el síndrome del edema óseo transitorio, creo, de lo que entendí. Como que era poquito su utilidad. Pues respecto a estudios no contrastados decía que en realidad pues no era tanta la diferencia, pero que sí, pues sí, que podía servir cuando se sospecha de un síndrome de edema óseo transitorio. Para diferenciarlo. Ujú. Sí, en busca pues justo de lo que había dicho mi compañero de zonas viables y no viables. Ok. Te lo voy a preguntar más fácil. Si tú tienes un familiar que tiene dolor en la cadera, le haces una reso y está todo bien, y tiene factores de riesgo para necrosis avascular, ¿se la haces? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Cuando tenemos una clínica completa de una necrosis avascular, como ya lo mencionó el ponente, la necrosis avascular generalmente es asintomática, pero pueden llegar a tener un poquito de dolor o de sensibilidad, lo refieren los pacientes. Y si tienen cualquiera de los factores de riesgo para necrosis avascular, sobre todo si es un paciente adulto, porque en los niños pues es más difícil, se hace porque en los estadios tempranos en los que la radiografía es normal
y la resonancia también es normal, unas secuencias convencionales, hacer una perfusión con gadolinio de ese hueso nos va a permitir diferenciar si sí o no es una necrosis avascular. Y esto se usa para todo, o sea, para la necrosis avascular de la cabeza femoral, de los huesos del carpo, de los huesos del tarso, etc. O sea, donde ustedes busquen una necrosis avascular, hoy en día sí o sí les hacen una perfusión dinámica con medio de contraste. ¿Qué más? ¿Cuáles serían los diferenciales de una necrosis avascular por resonancia magnética? ¿Alguien más? Acá en Aguascalientes. O sea, sí, pero ¿qué de traumas? Una fractura, ok. Una infección, sobre todo en los niños, porque los niños con Lecter-Beppert's pueden iniciar solo con derrame articular. Claro, ¿qué más? Una luxación, no tanto. ¿Qué más? Cambios por artrosis, como que es el más específico. Pues sí, hay muchos cambios por artrosis. ¿Cuáles de esos podrían? No, o sea, edema, quistes, todo eso podría ser esto. El edema nada más. ¿Allá en León tienen otras ideas? Una artritis séptica. ¿Qué más? León. ¿Artritis? Bueno, les voy a preguntar. ¿También podrían ser Claramente. tumores, doctora? ¿Vale? ¿También podrían ser tumores? No, eso no tiene cara de tumor. ¿Cómo diferencian una fractura subcondral de una necrosis avascular? León. ¿Por el edema, doctora? La fractura también tiene edema y la necrosis también. ¿Qué otra cosa? ¿Por el trazo de fractura? O sea, sí, pero ¿qué tiene? O sea, ¿qué del trazo es lo que te hace diferenciar una cosa de la otra? Que la subcondral va a ser en cuña. Y la otra es un hundimiento. La necrosis es un hundimiento. ¿Que la necrosis es un hundimiento? La necrosis, ¿Y la fractura es en cuña? no necesariamente. También por eso dije específicamente fractura subcondral. Es que la subcondral No, era no como necesariamente. en media luna, ¿no? Como en media luna. Exacto, esa es la clave.
Pero si la fractura subcondral es en media luna, entonces ¿cómo es una necrosis avascular? ¿Alguien sabe? Se queda de tarea, ¿no? Y lo vemos la siguiente clase. Está bien, doctor. Gracias. Porque no puede ser que no tengan dudas. Vale, damos por terminada la clase. Muy bien, muchas gracias. Entonces, moraleja, la próxima clase, cada grado, una pregunta, por favor. Porque luego echamos a perder las clases a nuestros compañeros, les ponen súper bonito y todo, pero si no hay preguntas, ya vale madre todo. Entonces,